Y seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista, y en nuestra sección Consulta con tu médico me acompaña el doctor Ángel Cermeño. Él es neurólogo, pediatra y cofundador de Neuronas al Aire para conversar sobre los trastornos convulsivos en los pequeños. ¿Qué hacer? Este es un tema que genera mucha angustia en los papás, mucha, pero mucha, y precisamente por eso decidimos conversarlo con nuestro invitado. Muy buenos días, doctor Ángel, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días, agradecido nuevamente por la invitación y para un tema que me parece de verdad muy importante traer una colación, dado de que se presenta con relativa frecuencia en los niños y en los adolescentes incluso, y son trastornos que pueden incluso trascender más allá de esas edades, entonces bien vale la pena estudiarlos y aprender un poquito de ellos. Ok, a ver, comenzando, ¿qué puede hacer convulsionar a un pequeño? Ok, son muchas las razones por las cuales una persona puede convulsionar, pero el punto de partida es decir qué es una convulsión. Okay. Una convulsión sencillamente es que existe actividad motora, existen movimientos involuntarios y bruscos, aparatosos en nuestro cuerpo y que obedecen a distintas causas, no solamente de origen cerebral. ¿Ok? Entonces, en este caso es importante decir que cuando existe un cuadro convulsivo, debemos de notar cuál puede ser el origen, si es origen cerebral o origen extracerebral, dado que corrigiendo la causa, corrigiendo lo que está produciendo ese proceso convulsivo, evidentemente podremos tener una mejor resolución del caso. Bueno, antes de hablar de las resoluciones y los orígenes más comunes, me gustaría que habláramos de algo importante, porque como usted bien lo dijo, ¿qué es una convulsión? Pero ¿cómo reconocer una convulsión, número uno? ¿Y qué hacer en ese momento para que se pueda, obviamente, corregir la convulsión, evitar que una convulsión haga un daño mayor o produzca un daño menor en el pequeño? Y luego, pues, hacer todo ese trabajo de resolución y buscar el origen, ¿no? Correcto, eso me parece determinante. Como repito, una convulsión se refiere a que existe una actividad motora, movimientos en el cuerpo que son completamente involuntarios, de aparición muy brusca o aparatosa y que, como te digo, puede tener diversos orígenes. En este caso, cuando tenemos a una persona convulsionando, es importante retirar de su alrededor cualquier cosa que pueda producirle daño, que pueda producirle lesión. Una vez que se instala una convulsión, es poco lo que podemos hacer para detenerla en el momento, a menos que usemos algún fármaco. Uh-huh. Pero en ese momento nos interesa despojarlo de la vestimenta que le pueda apretar, que le permita respirar mejor, que le permita respirar de una forma más adecuada, porque en ese momento sencillamente el oxígeno también comienza a fallar. Y una forma de ayudarle es sencillamente retirar la vestimenta, quitarle las cosas que le puedan producir peligro y, por supuesto, llamar a un sitio de emergencia o llevarlo si dura más de 2 a 5 minutos. Ok. Ahora, después que el niño ya está en la emergencia, ¿qué es lo que hacen los doctores para determinar eso que usted dijo que podía ser el origen y cuáles son las causas más comunes por las cuales un niño convulsiona? Porque ese es otro tema, que cuando el niño convulsiona, el papá se imagina cualquier cantidad de historias y se mortifica mucho. También vamos a hablar de qué pasa si las convulsiones no son atendidas a tiempo y qué pudiera originar en el bebé, ¿no? O en el pequeño. Nosotros tratamos en la práctica de dividir las convulsiones en dos grupos, aquellas que son por fiebre y aquellas que son sin fiebre. Las que son producidas por fiebre, pensamos de manera automática que puede ser un cuadro infeccioso el que esté originando la fiebre y esta fiebre detonó la convulsión. Pero cuando un niño convulsiona y no presenta fiebre, eso nos abre la posibilidad de que esa convulsión sea de origen epiléptico. Por tal razón, hay que descartar epilepsia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues debe ser visto por un especialista en el área de neurología, hacer un estudio electroencefalográfico y en muchos casos un estudio de imágenes, los cuales nos va a permitir tener un diagnóstico con respecto al caso que presente este paciente. Ok. A ver, doctor Ángel, y con respecto a las pruebas diagnósticas que se hacen para determinar el origen, ¿qué suele hacerse?
En la parte aguda, supóngase que una persona debuta con una convulsión, es un niño pequeño y presenta fiebre, lo más adecuado es pensar que existe un origen infeccioso, ¿ok? Este origen infeccioso obviamente que será el perfil, digamos, hematoinfeccioso, una hematología, una velocidad, una PCR, que son exámenes de rutina que te permiten saber si existe por lo menos un proceso infeccioso. Al examinarlo, el doctor sabrá si existe algún signo meningio, es decir, alguna prueba clínica que oriente a que esa fiebre pueda ser de origen infeccioso, pero a nivel cerebral. Entonces, una vez determinando el origen, si es febril, podemos descartar, por supuesto, la causa infecciosa. Pero supóngase que ocurre sin fiebre. Cuando ocurre sin fiebre, abre la posibilidad de otras opciones, como repito, la epilepsia. La epilepsia es una de las grandes alternativas cuando un niño convulsiona sin fiebre. Y debemos estudiarlo más a profundidad porque es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento de manera regular. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que pudiera pasar si el niño no se atiende de manera correcta. Ok, muchas veces pasa, ok, y lo hemos visto con relativa frecuencia, que a veces se desestima, ¿no? Convulsionó y prácticamente como no volvió a repetir, entonces se descuida ese abordaje, no se refiere al neurólogo y sencillamente está esa bombita de tiempo allí a nivel cerebral como haciendo descargas, ¿no? Unas descargas que en cualquier momento pueden activarse y producir una nueva convulsión. Cuando una convulsión repite, es decir, sucede 2 veces separadas de 24 horas, ya por clínica ese paciente puede ser un niño con epilepsia. Y por tal razón, esa epilepsia pudo de alguna manera haberse, digamos, controlado, de alguna forma haberse previsto que pueda suceder con un estudio electroencefalográfico previo y con un seguimiento clínico, neurológico, antes de que repita. Entonces yo la recomendación que haría a toda madre, a todo representante, es que no desestimemos nunca un cuadro convulsivo por más leve que parezca. Y por supuesto acudir al especialista para su evaluación. Ok. ¿Algo más que se deba decir con respecto a las convulsiones, doctor? De acuerdo a su experiencia y que yo no le haya preguntado y que sea pertinente compartirlo. Ok, a mí me parece mucho que las convulsiones pueden suceder en cualquier momento en un niño, ¿ok? De hecho, existen estadísticas hasta del 1 o del 2% de la población general de que eso puede suceder. Cualquiera persona puede convulsionar y por tal razón, si existe un antecedente familiar, si tiene un hermanito que ya ha convulsionado, si alguno de los padres, por supuesto, primera línea, han convulsionado, ese niño, aunque no haya presentado nunca ese síntoma, debe ser de alguna forma evaluado preventivamente. ¿Por qué? Porque se sabe que el componente genético hereditario tiene un factor de riesgo, ¿ok? Sobre todo cuando existen estos antecedentes, cuando hay fiebre, ese niño tiene mayores posibilidades de presentar crisis. Entonces, nunca desestimar los antecedentes familiares, entender que las convulsiones pueden suceder, es algo sorpresivo y que nosotros podemos de alguna forma tener presente que existen factores de riesgo. Un niño que fue prematuro, un niño que nació antes de tiempo, neonatos que tuvieron estadías largas en retén, antecedente de meningitis. Todas esas situaciones pueden ser algún factor de riesgo para una recurrencia convulsiva. Entonces, ese es tal vez el elemento a considerar. No subestimar las convulsiones. Bueno, yo creo que es muy importante, doctor, definitivamente. Por favor, compártanos sus redes sociales de manera tal que si existe alguna duda en un oyente, pues pueda escribir directamente y plantearla, doctor. Sí, con todo gusto. @neuronas-al-aire, esa es una plataforma específica para los padres, y también tengo la mía personal, que es @neuroangelkids, en la cual siempre estoy respondiendo a los padres y a las madres todas estas inquietudes de tipo neurológica. Bueno, me consta que es así que muchísimas gracias, doctor. Yo tengo, que fue el Instagram que puse en el post de promoción de su participación hoy en el programa, @neuroangelkids, fue la que colocamos, ¿está bien?
Perfecto, perfecto. Bueno, estuvimos conversando en A Tu Salud, la revista, con el doctor Ángel Cermeño Silveira. Él es neurólogo pediatra y cofundador de Neuronas al Aire. Hablamos sobre los trastornos convulsivos en los pequeños, qué hacer.